Bendiciones, mis apreciados hermanos, este día 11 de junio. Continuamos la historia. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, Descubrió la gran verdad de la justificación por la fe, que él mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el reformador bohemio. y exclamó Lutero: Todos hemos sido husitas, aunque sin saberlo. Pablo, Agustín y yo mismo. Y añadía: Dios pedirá cuentas al mundo porque la verdad fue predicada ya hace un siglo y la quemaron, refiriéndose a Juan Hus. Willy, libro 6, capítulo 1. En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania, era en pro de la reforma del cristianismo. Decía, refiriéndose al Papa: es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Es esto parecerse al pobre Jesús o al humilde San Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta de ser el vicario, dijo: mi reino no es de este mundo. ¿El reino de un vicario se extendería más allá que el de su Señor? Jovinel, libro 6, capítulo 3. Hablando de las universidades decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar las Escrituras Santas y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Santa Escritura. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Este llamamiento circuló con rapidez por toda Alemania e influyó poderosamente en el ánimo del pueblo. La nación entera se sentía conmovida y muchos se apresuraban a alistarse bajo el estandarte de la reforma. Los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus correligionarios, al cabo de los cuales, si no se retractaban, serían todos excomulgados. Fue un tiempo de crisis terrible para la reforma. Durante los siglos, la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado los más soberbios imperios con desgracias y desolaciones. Aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror, quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos a quienes se debía perseguir hasta exterminarlos. Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme, confiando en que Cristo era su escudo y fortaleza. Con la fe y el valor de un mártir escribía: ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja de árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial, cuanto menos nosotros. Es poca cosa morir por el Verbo, pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Con él resucitaremos si con él morimos, y pasando por donde pasó, llegaremos a donde llegó, y moraremos con él durante la eternidad. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Sin embargo, el decreto de Roma no quedó sin efecto. La cárcel y el tormento y la espada eran armas poderosas para imponer la obediencia. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa, y si bien era general la simpatía hacia Lutero, muchos consideraron que la vida era demasiado cara para arriesgarla en la causa de la reforma. Todo parecía indicar que la obra del reformador iba a terminar, pero Lutero se mantuvo intrépido. Roma había lanzado sus anatemas contra él y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido.
Pero con irresistible fuerza, Lutero devolvió a Roma la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. En presencia de gran número de estudiantes, doctores y personas de todas las clases de la sociedad, quemó Lutero la bula del Papa con las leyes canónicas, las decretales y otros escritos que daban apoyo al poder papal. Al quemar mis libros, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas. Por esto yo también he destruido sus libros. Ha principiado una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principié esta obra en nombre de Dios, y ella se acabará sin mí y por su poder. Del libro Willy, capítulo 10. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.